Os presento a los ponentes que me acompañan esta tarde. Por un lado, Josep Samité, director del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y coordinador científico de Nanomed Spain. Ana Rull, responsable del Grupo de Infección e Inmunidad del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili, y tres representantes de los 3 nodos de la infraestructura científico-técnica singular de la ICTS OMISTEC. Por un lado, Sergi Beltrán, director de la Unidad de Análisis Bioinformático del Centro Nacional de Análisis Genómico. Eduard Sabidó, director de la Unidad de Proteómica del Centro de Regulación Genómica de la Universidad Pompeu Fabra. Y Nuria Canela, directora del Centro de Ciencias Ómicas, Unidad Mixta entre Eurecat y la Universidad Rovira i Virgili. Pues durante esta hora en la mesa esta redonda vamos a intentar dar una visión general de cómo todas las ómicas han permitido un avance espectacular en todos los ámbitos de la ciencia, en especial en la biomedicina. Nos han permitido, por un lado, la búsqueda de biomarcadores no solo para monitorizar a un paciente con cierta enfermedad para ver si mejora o empeora, sino también para poder incluso diagnosticar esa enfermedad antes de que aparezca. También han permitido otros mecanismos de acción, descubrir mecanismos de acción tanto de fármacos o de otras moléculas bioactivas como otros mecanismos de acción que se dan al aparecer alguna enfermedad. También permiten el descubrimiento de dianas terapéuticas, donde luego el desarrollo de fármacos puede estar incidiendo en ese tipo de dianas. Y también han permitido, en particular en lo que nos atañe hoy, también en un salto importante a la hora del avance en la medicina personalizada. Como ya explicaban anteriormente también algunos compañeros antes, por ejemplo, la terapia CAR-T. Es cierto que todas estas tecnologías ómicas todavía tienen algunos problemas, algunas piedras en el camino a la hora de implementarlas de forma eficiente en la práctica clínica. Pero bueno, vamos a empezar, si os parece, viendo un poco cómo veis vosotros que ha permitido todas las tecnologías ómicas incidir, avanzar en el descubrimiento de enfermedades, en sus terapias y en todo el tema de la salud. Si le parece, puede empezar usted, Josep. Gracias. Gracias, Salvador. Bien, como tú muy bien has comentado, las diferentes tecnologías ómicas han sido claves en los últimos años para identificar dianas, para saber de qué forma podemos segmentar pacientes y también para, a partir de allí, intentar buscar nuevas terapias. Desde el punto de vista, en este caso, de un centro de investigación que trabaja en bioingeniería, que tiene como dos focos la bioingeniería para la medicina personalizada, para la medicina de precisión, y la bioingeniería para las nuevas terapias, para terapias avanzadas, para terapias emergentes, la utilización de las tecnologías ómicas ha sido clave para poder desarrollar una serie de estructuras que son fundamentales a la hora de acelerar el desarrollo de nuevos fármacos y nuevas terapias. Estos son los que llamamos los modelos in vitro, los biomodelos humanizados, que nos permitan realmente mejorar la capacidad y acelerar muchas veces el conocimiento tanto de mimetizar y recoger todo lo que son las características fisiológicas de una patología, como también después intentar buscar y probar nuevas terapias. En este sentido, en nuestro instituto, el desarrollo de biomodelos 3D, desde organoides, con bioimpresión, con sistemas combinados con microfluídica, nos ha ido desarrollando sistemas que, gracias a las tecnologías ómicas, podemos monitorizar, podemos caracterizar y podemos ver hasta qué punto se corresponden con lo que es el organismo humano, tanto en salud como en el estado patológico, ¿no? Por tanto, desde este punto de vista, el desarrollo de estas tecnologías y su utilización de forma masiva para estos modelos es fundamental.
En este sentido, sí que podemos decir las tecnologías genómicas están claramente alineadas para todo lo que es la diferenciación celular, verdaderamente, digamos, muchas veces patologías que tienen que ver con mutaciones o análisis mutacionales, etcétera, en medicina personalizada. Y hace pocos días una investigadora de su instituto conseguía un premio internacional por haber hecho todo un atlas de las mutaciones que tienen que ver, por ejemplo, en una enfermedad como el Alzheimer, y por lo tanto, que pueden dar este tipo de actuaciones, como también el hecho de poder desarrollar en estos sistemas in vitro sistemas de caracterización tanto de la parte de proteínas como también de metabolitos, ¿no? Y en esto yo creo que uno de los grandes avances que en los próximos años ya están digamos, sucediendo, pero iremos viendo, es la capacidad de estas tecnologías para trabajar a nivel unicelular y a nivel espacial, es decir, en tejidos 3D, en sistemas 3D, en sistemas digamos, complejos, poder tener una información precisa a nivel celular. Es cierto que últimamente es verdad que el análisis multiómico, en especial aplicado a estos nuevos organoides, ¿no? Células en 3D que mimetizan órganos, es muy importante, ¿no? La caracterización no solo a nivel genómico, sino también proteómico, metabolómico. Bueno, tenemos aquí a Nuria, que seguramente que el tema de multiómicas puede... Bueno, desde nuestra experiencia en el Centro de Ciencias Ómicas, pues tocamos todas las tecnologías ómicas, y lo que estamos viendo, la innovación en I+D+I en estas tecnologías, lo que nos ha permitido, yo miro atrás, pues hace 12 años así, cuando empezamos, y vemos cómo hemos avanzado y cómo esto nos está ayudando, sobre todo a nosotros que estamos aplicando no solo una ómica, sino generando datos en distintos niveles, ¿no? En distintas ómicas, cómo estamos ayudando a resolver retos reales que nos proponen nuestros propios investigadores, ¿no? Ya dentro de Eurecat, pero también, como no, como servicio que ofrecemos también a todas las instituciones públicas y también a empresas privadas y a spin-off, que en la mesa de antes se hablaba. Y lo que sí que vemos es que lo que estamos consiguiendo estos últimos años es poder generar realmente datos muy robustos y muy creíbles. Y esto es muy importante para que realmente después se pueda aplicar a clínica, ¿no? Cuando hacemos investigación, pues bueno, hay unos datos que te puedes creer más o menos, pero pensando en esta traslación a la clínica, es muy importante que ya el dato tecnológicamente nos lo creamos, ¿no? Porque después aquí hay mucho trabajo después, ¿no? De análisis de estos datos, y ayer se habló muchísimo, ¿no? Del avance también en la parte no solo tecnológica de tener estos datos, sino después de poder manejarlos, de poder guardarlos, de que sean interoperables, de que se pueda acceder, de que se pueda hacer un análisis secundario de estos datos, con lo cual es muy importante que estos datos estén bien generados y sean realmente los datos que nos podamos creer. Y esto lo digo sobre todo, no tanto en genómica, que llevamos ya igual mucho más tiempo, muchos más años desarrollando las tecnologías de nueva generación, y el genoma, ya lo leemos, del derecho del revés y de todas maneras, sino más en las tecnologías basadas en espectrometría de masas, como puede ser proteómica. Bueno, después, Eduard, puedes añadir ahí. Proteómica y metabolómica. Es muy importante la metabolómica, nos da mucha información para personalizar un tratamiento, para poder predecir la efectividad de un tratamiento. Pero la anotación de los metabolitos es una tarea que requiere aún muchos esfuerzos, y yo creo que estos últimos años, con la innovación tecnológica en cuanto a resolución de los equipos, en cuanto a velocidad de adquisición de los datos y
después, junto con los algoritmos que estamos desarrollando entre todos para el análisis de estos datos, esta notación veraz es muy importante y nos está permitiendo ver que realmente lo podremos aplicar en clínica. Y después otra cosa es que estoy hablando de datos. Al final estos datos van a generar biomarcadores, ¿no? Estos biomarcadores que hemos estado aquí hablando ayer y hoy, de biomarcadores que nos permitan, pues eso, ¿no? Clusterizar, agrupar a los pacientes. No tanto igual, yo no hablo tanto de medicina personalizada individual, ¿no? Sino veo más cerca de la realidad esta medicina grupal, ¿no? Esta mejora en poderte indicar que en este momento para ti el mejor tratamiento es este porque te pareces mucho a todo este grupo de personas, ¿no? Entonces, estos biomarcadores, perdón, estos biomarcadores grupales los vemos cada vez como una posible realidad, no tanto la aplicación de las ómicas en el hospital, a pie de cama, esto yo lo veo muy lejos aún, pero sí estos biomarcadores descritos en numerosos ensayos de investigación, estos biomarcadores, paneles de biomarcadores, no solo uno, y paneles de biomarcadores incorporando información de más de una ómica, no solo el genoma, sino cómo se regula este genoma, por lo tanto, marcas epigenómicas, que proteínas o enzimas tienes alterados y no solo los niveles de las proteínas, sino las modificaciones de estas proteínas, la funcionalidad de estas proteínas y después los paneles de biomarcadores metabólicos. Estos paneles de biomarcadores sí que los veo próximos a poderse establecer después de la validación pertinente en clínica. Y bueno, pues debemos seguir innovando y mejorando, pero los frutos a 10 años atrás son muy remarcables. Bueno, siguiendo con lo que decías, Nuria, sobre el tema de... Es cierto que la genómica está un poco más estandarizada a día de hoy. La proteómica y la metabolómica, por contra, sí que es verdad que está un poco en ese aspecto, también por la tecnología de hoy en día, como decía Nuria, para la asignación de proteínas, por ejemplo, es un poco más complejo. Y bueno, Eduard, yo creo que sí que nos podría decir un poco cómo está el tema. Muy bien, bueno, buenas tardes. No comparto esta visión en el sentido de, creo que la espectrometría de masas, haciendo proteómica o metabolómica, como hacemos en la ICTS o Mixtec, pues es robusta, ¿no? Como decía ahora Nuria, tiene mucho, ¿no? Bueno, genera datos de alta calidad, con mucha información y a partir de la cual podemos sacar, pues, ¿no? respuestas a las preguntas que nos planteamos. Muchas de las limitaciones que se atribuyen, por ejemplo, a la espectrometría de masas, como ahora comentabas, por ejemplo, la asignación de proteínas, ¿no? a partir de los péptidos que se ven, también están en la genómica. Sí. Es decir, al final la genómica tiene una ventaja y que es a la vez una desventaja, que es un casi monopolio de la tecnología por parte de determinadas empresas, que esto ha hecho un pipeline streamline de la tecnología, que en proteómica o espectrometría de masas, pues al haber muchas más casas comerciales y tecnologías, permite más flexibilidad, pero a la hora menos estandarización. Para mí es muy importante también las preguntas que nos hacemos, ¿no? Las ómicas en general, a veces hemos pecado de poderlo verlo todo, ¿no? Ver todo el genoma, ver todo el metaboloma, proteoma, etcétera, y prestando a lo mejor menos atención a lo que es la pregunta, ¿no? Podemos verlo todo, ¿no? Ahora Nuria comentaba, por ejemplo, modificaciones posttraduccionales, detección de proteínas, complejos de proteínas, targets, off-targets de determinados fármacos y ver cómo ¿no? interaccionan con determinadas quinasas o cómo cambian la estructura y los complejos de proteínas, ¿no? Entonces es muy importante plantearnos qué preguntas queremos resolver, porque entonces sí que tenemos las herramientas. Y a veces es la espectrometría de masas y muchas otras veces son los anticuerpos, que también son herramientas muy buenas para determinadas preguntas en el campo de la proteómica. Muy bien.
Por último, Sergi, ¿cómo ves tú el tema? Tú que tratas todos estos datos al final que obtenemos desde todas las ómicas, ¿cómo ves estas aplicaciones? Sí, hola. Buenas tardes. Gracias, Salvador. Bueno, yo estoy de acuerdo en que la genómica ha hecho un avance muy importante en los últimos, no sé, 20, 30 años y que estamos pues años luz de donde estábamos hace 20 años cuando se publicó el genoma humano. A pesar de ello, queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y ahora estamos viendo, por ejemplo, con el genoma telómero to telómero, ¿no? T2T, que finalmente ya tenemos una visión completa del genoma y ahora sí que ya podemos empezar a leerlo del derecho y del revés, como decía Nuria, pero nos quedan muchos otros retos, ¿no? Por ejemplo, toda la parte poblacional, tenemos una sobrerepresentación de genomas de origen europeo y entonces esto nos dificulta mucho los análisis y estudios en otros tipos de poblaciones y también tenemos unos bias que nos dificultan mucho la medicina personalizada, ¿no? Entonces, en el CENAC, pues nos conocéis, somos el Centro Nacional de Análisis Genómico. Estamos situados muy cerca de Josep, en el Parc Científic de Barcelona, cerca del Camp Nou, o lo que queda del Camp Nou ahora mismo, porque queda la mitad. Y nuestra misión es facilitar proyectos relacionados con la genómica, proyectos en general a gran escala, porque tenemos una capacidad de secuenciación bastante importante, de más de 40 genomas al día. Comparemos esto con el tiempo que se tardó en hacer un genoma hace 20 años y el presupuesto, que creo que fueron 100 millones de dólares o incluso más. Y también tenemos una infraestructura informática muy relevante, que lo hemos ido hablando también durante el día de hoy. Arcadi esta mañana en la presentación lo ha mencionado, ¿no? Estamos en el orden de petabytes o zettabytes, ¿no? En nuestro caso tenemos 15 petabytes, es decir, 15.000 terabytes de almacenamiento distribuido en distintos tipos de disco. Y esto es porque generamos muchos datos. Un genoma son 3.000 millones de bases. Hablamos de un genoma haploide, el signo haploide es el doble, y esto más o menos ocupa en disco entre 100 y 300 gigas. Hay muchos discos duros de portátiles que no permitirían almacenar un genoma. Claro, si estamos pensando en medicina personalizada y que cada uno de nosotros al final tendremos el genoma secuenciado, ahí tenemos un reto muy importante tanto en el almacenamiento como en el análisis de datos. La parte regulatoria que comentaba también Nuria es muy importante. En nuestro caso, pues trabajamos bajo regulaciones o acreditaciones ISO para asegurarnos que el dato que generamos pues puede ser usado en la clínica posteriori, ¿no? Porque tenemos que generar datos fiables y al final daremos un tratamiento o un diagnóstico con estos datos genómicos. En nuestro grupo utilizamos inicialmente mucho más la genómica, ahora cada vez ya nos vamos a darnos soporte con otro tipo de ómicas, pero para varios proyectos de medicina personalizada. No solo hacemos biomedicina en el CENAC, hacemos muchos otros tipos de proyectos, pero en mi grupo en concreto pues trabajamos en proyectos de investigación clínica relacionados con diagnóstico molecular, con tratamiento, incluso algo con ya cribaje neonatal. Por ejemplo, en el caso de enfermedades raras, pues el gran reto que tenemos es cómo encontrar aquella variante o aquellas dos variantes que están causando la enfermedad en un paciente, entre los 3.000 millones de bases que tiene el genoma, y luego el siguiente reto es, vale, ahora que conozco qué gen causa la enfermedad, qué variante está causando la enfermedad, ¿cómo podemos tratar a este paciente? Si es que podemos, ¿no? Y gran parte de la investigación que tenemos está relacionada con aglutinar muchos datos de pacientes que ya están diagnosticados, pero también de muchos que a pesar de que tienen su genoma secuenciado no hemos conseguido diagnosticarlos, y ayudar con herramientas de análisis nuevas o integradoras que nos permiten, pues por un lado, diagnosticar a algunos de estos pacientes, y conseguimos generalmente entre un 15 y un 20% de diagnóstico adicional, y también encontrar genes nuevos, genes que antes no se conocían, que causan la enfermedad, y esto, a su vez, permite enriquecer el conocimiento y diagnosticar nuevos pacientes y también pues dar nuevas hipótesis para dianas terapéuticas, ¿no? En el cáncer también trabajamos bastante, pues aquí donde estamos buscando muchas veces son marcadores o biomarcadores o aquellos genes que son los drivers del cáncer, ¿no? Que son los más irrelevantes. Pero como decía, no solo hacemos genómica, ¿no? Sí que trabajamos con miles de genomas, 20.000, 30.000 en muchos casos, pero también estamos ahora, por ejemplo, Eduardo lo sabe porque trabajamos en
la red que coordina él de ProTrain, pues utilizando proteómica para ver cómo, cuando no tenemos el diagnóstico genómico, porque no tenemos pistas de dónde buscar, la proteómica nos puede ayudar a enfocar nuestra búsqueda en aquellos genes o en aquellas vías moleculares que la proteómica nos puede guiar. Pero también lo hacemos con transcriptómica, con epigenética, estamos trabajando mucho ahora también con genomas de lecturas largas, casi siempre asociamos secuenciación de genomas a Illumina, ¿no? Que es secuencia corta y si bien funciona muy bien y para el 95% o más, o 99% del genoma tenemos muy buena resolución, nos perdemos gran parte de las variantes estructurales. Y aquí las lecturas largas están haciendo pues, una gran ayuda para trabajar en este sentido. Y luego en la parte de los datos, aparte de centralizar datos, también esta mañana se hablaba de la federación de los datos. Y por ejemplo en España hay el programa IMPACT de medicina personalizada. Y aquí, pues, una de las acciones que estamos haciendo en el Impact Genómica es federar los datos que se están secuenciando en 3 nodos distintos de secuenciación en España, uno aquí en Cataluña, nosotros el CENAC, otro en Galicia y otro en Navarra. Cada uno secuencia parte de los pacientes que se están seleccionando para este proyecto y luego la intención es poder federar este dato sin que tengamos que moverlo, ¿no? Aquí estamos de momento en una fase inicial de federación más de discovery, lo que decía Arcadi. Una cosa es encontrar el dato, la otra cosa es poder acceder y la tercera poder utilizarlo. Es decir, hay varias fases en este proceso. En la parte de uso, pues estamos muy interesados en la parte del Federated Analysis e incluso Federated Learning, es decir, tenemos grandes hándicaps o limitaciones a la hora de mover datos, no solo por el tamaño, sino también restricciones éticas y legales. Y el poder mandar el análisis al dato en vez de traernos el dato al análisis, pues nos puede ayudar mucho en esto. Trabajamos en un proyecto que se llama Genomed for All, coordinado desde la UPM por Federico Álvarez, donde estamos desarrollando la infraestructura para poder instalar este sistema en hospitales y poder entonces aglutinar, agregar los datos de Machine Learning que analizamos en ese tipo de proyectos. Bueno, creo que ya me he alargado bastante, de momento lo dejo aquí y luego ya seguimos hablando de retos que aunque decía Nuria que hemos avanzado mucho, tenemos muchísimos en la genómica. Vamos a seguir con Ana Rull, que igual nos puede también decir que cómo ve ella desde el punto de vista más clínico el uso de todas estas ómicas. Muchas gracias, Salva. Yo recojo un poco lo que me han dicho mis compañeros, ¿no? Y entonces os puedo hablar desde un punto de vista como investigadora en un grupo mixto, clínico básico, y lo que nos hayan ayudado las ómicas en nuestro caso. Entonces, para nosotros, recogiendo las palabras que dice Eduard, que creo que son muy importantes, debemos saber lo que buscamos y qué es lo que queremos responder. Nosotros estamos delante de un paciente o de unas personas con unas características determinadas. En nuestro caso, estamos en grupo de enfermedades infecciosas y necesitamos saber qué es lo que está pasando. Entonces, es muy importante saber en qué punto estamos, en qué estamos buscando para saber dónde ir. Si vamos a nivel más metabolómico o más genómico. Nosotros lo que estamos intentando es una integración de todas las ómicas. ¿Por qué? Porque nos da mucha más información. Estamos poniendo complejidad, una complejidad que nos genera muchos datos, pero si realmente nos está dando la foto del momento, porque estamos recogiendo lo que está influyendo en el organismo en el momento adecuado, en el momento en que nosotros estamos viendo esas características, que es lo que recoge en la metabolómica en gran parte. Pero también haciendo esta integración pues podemos entender por qué hemos llegado a este punto. Si os hablo un poco más como coordinadora, por ejemplo, de un subestudio, sería la misma base y es que nosotros tenemos, por ejemplo, un estudio clínico en el que hay un fármaco y hay una simplificación del fármaco. Entonces, las multiómicas lo que nos están aportando es ver si realmente a un paciente al que se le tiene que dar un fármaco determinado le podemos simplificar la pauta. No es lo mismo darle a un paciente 2 dosis que darle una. Entonces, ¿cómo lo podemos responder la pregunta del momento? Pues viendo las características, si realmente el fármaco está
haciendo la misma función, nos está dando la misma pauta, pues si realmente en la foto del momento de esa persona no hay cambios de patrones, pues nos está dando estas garantías, ¿no? Entonces, para nosotros realmente esta integración de datos multiómicos pues nos está sirviendo para hacer este paso hacia buscar no solo biomarcadores, como comentaba Nuria, que es muy importante, porque nosotros obviamente también buscamos biomarcadores de pronóstico, predicción, pero también entender mecanismos que al final lo que también nos estará generando es posibles dianas terapéuticas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente para nosotros la integración de todos estos datos multiómicos nos está dando una calidad y nos está ayudando a responder lo que estamos viendo, que al final lo que estamos viendo es una persona que tiene un problema, ¿no? Pues buscar soluciones. Muy bien. Bueno, pues seguimos con otro tema que ya muchos de vosotros habéis avanzado también un poco. Es cierto que las ómicas, pues muchas veces cogemos una ómica o muchas ómicas y hacemos una integración de todos esos datos para ver de una forma un poco más compleja y profundizar un poco más en cómo puede estar un cierto paciente o cierto grupo de pacientes. Pero sí que es cierto que aún tenemos bastantes limitaciones a la hora de llevar todo esto a la práctica clínica de verdad. Por ejemplo, lo que decía Sergi, ¿no? Todo el tema que es una cosa que muchas veces no tenemos en cuenta, pero es la cantidad de espacio que ocupan todos estos datos, de gigas y de teras. Ya no solo los datos genómicos, también los proteómicos y los de metabolómica ocupan gigas de información. Sé que, por ejemplo, el Supercomputing Center de Barcelona tiene una iniciativa, ¿no?, en la que están ahora intentando centralizar todo el tema de genómica, de datos de genómica, donde puede ser una especie de salvación, no sé si momentánea o muy a largo plazo, pero no solo este problema de integración de datos, sino muchas veces a la hora de hacer una medicina personalizada de verdad, como decía Nuria, en la cama del paciente. A veces el CAR-T, por ejemplo, sí que está una tecnología que está claramente enfocada a una medicina personalizada individual para ese propio paciente, pero muchas veces con las ómicas, ¿no? Muchas veces cuando hacemos perfiles metabólicos, perfiles proteómicos o genómicos, tenemos que ir un poco más a una medicina personalizada grupal, ¿no? Clusterizar a la población, para luego ir dándoles terapias a grupos específicos de población. ¿Cómo veis esta transferencia, este salto de las ómicas a la clínica en sí? ¿Cuánto queda? ¿Cómo podría esto llegar a producirse? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que este es el elemento clave en estos momentos. Yo en este sentido os quería comentar una iniciativa que es que dentro de los fondos Next Generation y del PERTE de Salud de Vanguardia, uno de los elementos que se han puesto encima de trabajo ha sido los planes complementarios. El plan complementario es un instrumento de iniciativa precisamente para empezar a resolver un primer tema, que es cómo podemos trabajar de forma en sinergia a nivel de diferentes comunidades autónomas, a nivel de diferentes administraciones. Entonces, el plan complementario es un elemento que te permite coordinar la actividad desde el Ministerio de Ciencia con los planes de las comunidades autónomas, y en su momento se definieron 7 ámbitos temáticos, de los cuales solo uno tenía que ver con biotecnología aplicada a la salud. Entonces, dentro de esto hubo un análisis, una discusión, una llamada a las diferentes comunidades autónomas sobre qué querían hacer en este ámbito, y se seleccionaron 7 comunidades autónomas que querían trabajar conjuntamente en avanzar en las tecnologías y en los procesos de medicina de precisión. Y eso es Galicia, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, dentro de este plan complementario se consiguieron levantar 37 millones de euros, lo cual esto es, digamos, ya relevante, 15 concretamente en Cataluña,
entre Next Generation y colaboración de las propias comunidades, y se definieron 6 ejes en los cuales el tema de ómicas está presente como mínimo en varios ámbitos, ¿no? Uno, en el propio de lo que sería un aspecto que antes ya comentaba del single cell analysis, o sea, cómo podemos llegar con las ómicas verdaderamente a una identificación de este tipo. Pero el otro gran elemento como plan complementario era intentar unir esta brecha entre lo que es la capacidad tecnológica y de extracción de datos y la clínica. Y entonces, dentro de este plan complementario, en este momento se ha puesto en marcha una acción precisamente que se llama DatosCat, que es una prueba piloto para intentar conseguir generar un software para incorporar datos clínicos a los datos ómicos. Y esto incluye mucha gente de la que estamos o que están aquí, es decir, incluye al BSC, como la capacidad, digamos, de eso, incluye al CENAC, incluye al CRG, incluye digamos, también a diferentes hospitales para conseguir aunar, ¿no? En este sentido también hemos incorporado ahora pues también Eurecat, Rovira Virgili por la parte más ómica, y entonces haremos también otro proyecto piloto para digamos, juntar la parte de ómicas con la parte más, digamos, relacionada con la alimentación, etcétera, en enfermedades neurodegenerativas, ¿no? La idea es utilizar esto como banco de pruebas para lo que tiene que ser esta capacidad de intentar y ver cómo de posible es aunar los datos clínicos con estos datos obtenidos desde el punto de vista ómico. Entonces, creo que iniciativas de este tipo que sirvan para incorporar clínicos con, digamos, generadores de datos y procesadores de datos, y a su vez ver cómo de esta manera podemos verdaderamente ayudar a los clínicos e incorporar a los clínicos en el proceso de toma de decisiones, nos puede, digamos, permitir ver en el futuro cómo de una forma más masiva podemos integrar este tipo de acciones. Muy interesante la iniciativa. No sé si tiene que ver mucho con a lo mejor con el tema de Sergi, porque esto me imagino que tendrá que tirar mucho de Machine Learning y de inteligencia artificial para todo este tratamiento de datos conjuntos. Sí, nosotros en el caso del proyecto que coordina Josep estamos ayudando en el desarrollo de herramientas para Single Cell Genomics, pero hay varios desarrollos en el proyecto. Yo creo que en el caso de retos, obviamente hay muchos retos a nivel computacional, y Machine Learning, bueno, al final es una herramienta más que tenemos, ¿no? Inteligencia artificial para ayudar, pero seguramente donde le veo más utilidad ahora mismo es en la generación de hipótesis en inteligencia artificial, ¿no? En encontrar patrones o relaciones que no podíamos ver o que nos dificultaba ver manualmente, ¿no? o a ojo, ¿no? La introducción luego de la inteligencia artificial ya en la práctica clínica, pues creo que tendrá que venir predecida de toda una regulación y validación que aún no ha llegado, ¿no? Es decir, que aún falta. Por ejemplo, hay ejemplos, ¿no? de herramientas que utilizan el mismo modelo de lenguaje que ChatGPT, que pues a través de datos no estructurados pues te puede generar un modelo de datos clínico, ¿no? Con SNOMED o con PhenoPackage o lo que sea. Bueno, pues esto es interesante, pero tendrá que tener su validación, ¿no? Hasta que esto no pase, pues no se podrá utilizar en el día a día. De hecho, yo creo que la parte regulatoria es uno de los retos más importantes, porque en el laboratorio hacemos, ¿no? Muchos análisis, llegamos a conclusiones, pero luego aplicar esto al día a día de la práctica clínica hay que validarlo y hay que ver también el retorno, ¿no? El uso que tiene en la clínica, y en muchos casos nosotros estamos viendo que, por ejemplo, si bien la genómica, como se comentaba esta mañana, pues raras, conseguimos diagnosticar 50-60% de los pacientes, con lo cual es muy útil. Igual cuando añadimos la transcriptómica, pues nos sube solo un 5 o un 10%, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tienes que hacer un transcriptoma, ¿no? Tienes que definir muy bien cuándo lo tienes que hacer para que sea costo eficiente. Luego en la parte de los metadatos y datos clínicos, aquí estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es uno de los aspectos que más relevantes son y clave para poder aplicar luego
cualquier tipo de machine learning. Si los datos no están bien organizados, si en un hospital se colecta un tipo de información y en el otro, es imposible hacer ninguna conclusión. Y eso también es uno de los grandes problemas en investigación para el reuso de datos. Porque si se ha recolectado una cohorte de pacientes de cáncer de mama para cáncer de mama, tiene pues una información terminada y luego no lo puedes utilizar para otro tipo de análisis. Y aquí eso son los retos que tenemos en el reuso de datos y también en la aplicación. Y todas las ontologías, estándares, estamos haciendo un gran avance, pero lo que estamos utilizando en la ciencia no es lo mismo que se utiliza en los hospitales. Y entonces aquí tenemos un gap muy importante, porque los médicos es que no tengo tiempo de coleccionar todo esto que necesitáis vosotros. Yo pues recolecto en free text lo que puedo, muy rápido, 2 notitas y al siguiente paciente porque tengo el tiempo limitado, ¿no? Y uno de los retos muy importantes que veo es lo que antes se comentaba, el talento, ¿no? Nosotros a veces decimos el personal cualificado. Nos cuesta mucho, en mi caso que somos grupos básicamente bioinformático y informático, nos cuesta mucho reclutar ingenieros, expertos en Big Data, en Machine Learning, pero porque hay una competencia muy grande. Es decir, lo mismo que pueden trabajar con nosotros, pueden trabajar por un banco, por Google, por Facebook. Todo el mundo necesita ser expertos y suelen pagar bastante más que lo que pagamos en las entidades públicas, con lo cual nos cuesta mucho competir. Pueden venir un tiempo, ¿no?, estar con nosotros porque les interesa mucho el proyecto, porque tienen algún familiar pues, afectado de aquella enfermedad y entonces algo personal que les invita a trabajar, pero a gran escala nos cuesta mucho competir en reclutar ese talento y en mantenerlo, porque además se forman y luego pues ya de seguida llama a un headhunter y les ofrece el doble o el triple y se van a Microsoft o a Roche o a otra compañía. Eso nos pasa continuamente. Eso pasa en todos los ámbitos al final. También, aparte es verdad que hay que darle a los médicos, hay que facilitarles un poco el cómo analizar todos estos datos y darles un poquito más fácil la cosa. Pero es cierto que, como alguien decía esta mañana, no me acuerdo quién era, que es muy importante también la formación de los médicos y del personal sanitario para poder un poco entender qué esos datos que les estamos dando, qué significan o por dónde van. Creo que, bueno, Nuria, tú has tenido también alguna vez. Nosotros son nuestros clientes, ¿no? Muchas veces grupos clínicos de investigación básica y también esta más aplicada. Entonces, es que tienes que hacer una traducción muchas veces de lo que estás generando y explicarles muy bien cuáles son la potencialidad de las ómicas y cuáles son también sus limitaciones, ¿no? Porque no todo se puede generar y es fiable y se puede generar en el tiempo a veces que nos requieren, ¿no? Pero, por lo tanto, yo sí y además también estamos formando, ¿no? Estamos dando clases en másters, en grados, y lo que sí que veo es que desde ya tenemos que formar a nuestros profesionales clínicos, pero asistenciales, ¿no? En todas estas tecnologías. Yo no digo que todos vayan a ser bioinformáticos, creo que se debe incorporar un bioinformático en tu vida, ¿no? En cualquier grupo de investigación, porque por mucho que nosotros tratemos los datos, hagamos parte de la interpretación, esto es parte del trabajo que tienen que también hacer y que tienen el background, ¿no?, en los grupos de investigación. Por lo tanto, sí se requiere talento para nuestros propios centros, nuestras propias infraestructuras, pero también se debe comenzar a formar y a integrar este tipo de profesionales en clínica, que eso también ha salido al principio esta mañana. Y yo quería, puedo hablar un poco más de los retos, porque antes he dicho, lo veo muy bien, que lo tenemos ya. No, hay muchos retos. Uno es que lo ha apuntado Sergi, ¿no? El coste, ¿no? Poder seleccionar que sea coste efectivo. Claro, son infraestructuras, las ómicas, generamos muchos datos, mucha información importante, pero el coste es elevado de estas infraestructuras, y no solo comprar los equipos, mantener estos equipos y mantenerlos en el estado del arte. La tecnología, por suerte, avanza
Con lo cual, y también apuntaba, ¿no? Ahora vamos a las lecturas largas de genoma, ¿no? Entonces, todos ya tenemos los Illumina, ¿no? Pero ahora estamos buscando esta complementariedad pues, con PacBio o Nanopore. Entonces, debemos estar preparados con centros donde se puedan agrupar y tener estas infraestructuras y tenerlas al día. Infraestructuras y profesionales que puedan explotar estas infraestructuras. Y esto para mí es un reto mantenerlo y además si queremos que esto llegue a los hospitales, eso es otro reto, porque muchas veces estos datos los obtenemos en laboratorios centralizados. Es difícil pensar, bueno, hay algunas soluciones un poco cerradas de identificar 4 biomarcadores en un equipo que es como una caja, ¿no? Como un Anexpreso que la tienes ahí en el hospital. Lo podemos hacer. Y un ejemplo, el análisis de microorganismos, ¿no? El Biotyper es un espectrómetro de masas, es un MALDI, ¿no? Hay pocos MALDIs por ahí, ¿no, Eduard? Pero es un MALDI adaptado para identificar bacterias y es muy rápido y facilita muchísimo el análisis en los laboratorios de los hospitales. Lo han paquetizado, pero no tiene todas las capacidades que tendría un espectrómetro de masas, ¿no? Entonces, hay soluciones para ir a los hospitales, para tener estos biomarcadores en tiempo adecuado para dar respuesta y soporte a los médicos, sí, pero pierdes capacidad analítica con estas soluciones. Entonces, tenemos un camino ahí para cada vez poder tener soluciones tecnológicas en el hospital basadas en lo que estamos desarrollando a nivel de investigación, pues muchos de nosotros. Es cierto que el tema aparte de que son equipos complicados, que seguramente Eduard también lo sabrá muy bien, nos podrá explicar, es cierto que se necesita personal muy cualificado para poder usar bien estos equipos. Como dice Nuria, sí que hay algunas cosas un poco que se están empezando a salir ahora, algunos equipos que te hacen una proteómica muy, muy sencillita o una metabolómica y tal, que es como un poco más para un personal que no se ha dedicado en específico al estudio de las ómicas, pero sí que es cierto que el potencial de verdad está en equipos a lo mejor como Eduard está acostumbrado más a tocar. A ver, yo recojo, ¿no?, un poco los retos que comentaba Sergi y Nuria en cuanto a inversión y sobre todo a inversión en personal altamente cualificado, como ahora comentabas, ¿no, Salvador? En el sentido que, y esto lo hemos comentado en la sesión anterior, ¿no?, de cómo de importantes son las infraestructuras, ¿no? Nosotros somos infraestructura nacional, en este caso de análisis de proteómica. Podemos fichar al especialista de célula única, ¿no?, o espacial de Caltech, de Harvard, del MIT mañana. La respuesta es no, ¿no? Entonces, al final estamos posicionando a Barcelona, ¿no?, y la región en... Queremos jugar en esta liga, queremos jugar la liga de Boston Area, queremos jugar contra MIT, Harvard, Caltech, sudeste asiático, pero no tenemos aún la capacidad de atracción por inversión en personal. También hay toda la parte de maquinaria, ¿no?, infraestructura ya más hardware, digamos, ¿eh? Que esto poco a poco, pues sí que, como son inversiones en patrimonio, pues vamos avanzando mejor, ¿eh? Aún así, pues evidentemente nos caldría más. Pero sobre todo no tenemos esa capacidad de atraer, ya no retener, como comentaba Sergi, que no podemos, sino de atraer a los mejores, ¿no? Y decir, necesitamos esta técnica, la queremos desarrollar, queremos ser pioneros y tenemos la capacidad de fichar a esta persona y a esta otra que vengan el mes que viene o el año que viene aquí y lo pongan en marcha, ¿no?, para fomentar todo lo que es la generación de conocimiento y transferencia de conocimiento y apoyo en lo que es la innovación industrial. Esto es uno de los retos, creo que mayores, sobre todo sabiendo que toda la parte de infraestructura, de soporte, está mayoritariamente sostenida desde el sector público. Entonces, este es para mí un reto importante
a solventar. Sí, bueno, no sé si Josep quiere comentar algo, el tema de inversiones, que igual tú sí que estás más puesto al día. Sí, de cómo va esto. Lo que comentas es verdad y el tema de talento es importante. Entonces, yo creo que aquí tenemos que buscar sinergias y tenemos que buscar la forma que desde las infraestructuras, universidades, centros de investigación, podamos buscar maneras de atraer talento. Entonces, como pequeña aportación ahora, pues mira, tenemos la oportunidad de traer a alguien, vamos a traer a alguien de Stanford, que especialista en Ion Beam Spatial Metabolomics, que ha conseguido una JRC Starting Grant, va a venir y ha conseguido 1 millón de euros para comprar un equipo, con lo cual esto lo vamos a poner, pero lo digo en el sentido de que tenemos que buscar la manera de conseguir, por un lado, atraer talento, y a veces esto es consiguiendo que gente joven que ha ido fuera o que se ha formado fuera pueda venir, y la otra es conseguir estas infraestructuras, ¿no? Entonces, este es un aspecto que consideramos fundamental y que, bueno, a veces me toca discutirlo con responsables políticos, tanto a nivel estatal como a nivel de Cataluña, el hecho de apostar por estas infraestructuras y complementar estas infraestructuras. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar de forma muy fuerte en complementar, en incrementar las capacidades de CENAC, de CRG, de los centros, de las unidades, de las universidades que hay en Rovira i Virgili, en Universidad de Barcelona, etcétera, para verdaderamente servir a todas las y yo creo que esto tiene que ser así. Antes me refería al plan complementario, el 50-55% de la inversión ha ido a complementar equipamientos, porque es una otra manera. La otra es intentar contratar gente joven, que es la manera también de poner personal en este aspecto, pero tenemos que buscar, si queremos conseguir expertos, lo mismo que antes os decía, esta buena noticia. Se nos escapó el responsable de metabolómica del MBL y se ha ido finalmente a California, pero conseguimos que aplicara y que consiguiera la ICREA. Aun consiguiendo una ICREA, prefirió California y lo que le cobraba en California que no una ICREA, ¿no? Pero, digamos, como sistema a veces estamos intentando realizar este tipo de cuestiones. Bueno, por último, a ver, Ana, ¿cómo lo ve el tema más desde la clínica? Al final luego es nos vamos a quedar cortos de tiempo igual, pero a mí me gustaría saber al final, lo estaba hablando con Nuria esta mañana, ¿cómo también se podría ver el tema, cómo queremos en el futuro que vaya este tema de la medicina personalizada respecto a las ómicas? ¿Se debería de poner un espectrómetro de masas en cada hospital o centralizarlo en los parques científicos? Y hacer la investigación más desde parque científico, ayudando al médico, diciéndole, toma este biomarcador específico y tú no te preocupes de nada más. Yo recojo todo lo que habéis dicho y es que, siguiendo lo que me estás comentando, el primer problema que tenemos es el lenguaje y tenemos que hablar todos el mismo lenguaje. Y esa es la base. Entonces, esto da apoyo a lo que nos comentaba Nuria. Lo más importante también es tener las personas formadas. Las personas formadas quiere decir que tanto el clínico que quiere tener respuestas inmediatas entienda lo que el básico le está dando, como la parte básica sepa lo que quiere el clínico buscar. Entonces, necesitamos gente formada de un lado al otro, para que haya esta comunicación y para que se puedan buscar las soluciones. Porque para poner la parte positiva, porque es un desafío, pero realmente tenemos ejemplos de éxito de ómicas en clínica, ¿no? Lo que comentaba Nuria, el Malditov, los equipos más avanzados, pero ya no tan avanzados. A nivel Malditov más simple, en muchas secciones de microbiología lo podemos encontrar para hacer identificación de los cultivos bacterianos. Sí. O en cáncer, lo que decíais, hay unos patrones de expresión génica, de transcriptómica, que ya se han puesto en cáncer de mama, por ejemplo, los tenemos. Por tanto, hay que ser positivos, sí,
lo podemos hacer, pero tenemos que estar todos un poco en la misma dinámica. Y es verdad que tenemos todavía retos como las infraestructuras. No creo que en todos los hospitales podamos poner todas estas infraestructuras a pie de los investigadores. Entonces, bueno, pues aquí es donde entra pues tener una buena red de conexión a nivel, ¿no?, de todos y la colaboración, ¿no?, que nos pueden aportar unos y otros. Creo que es importante. Sí, no, yo quería añadir que no es una cuestión de tecnología. Por ejemplo, ¿no?, los espectrómetros de masa, como hemos comentado, están en rutina para pequeña molécula e incluso pues, para proteomas bacterianos en clínica. Lo mismo con anticuerpos, es decir, se usan de forma rutinaria. Es decir, no es un problema de si la tecnología está preparada o no para su debut en clínica. Hace años que está. Es un problema, bueno, no es un problema, es decir, es una cuestión en todo caso de aplicación, es decir, de para qué, ¿no?, concretamente. Entonces, muchas de las aplicaciones son de generación de conocimiento y no pasa nada, es decir, la espectrometría de masa, los anticuerpos, etcétera, y nosotros hemos participado en la creación de modelos de utilidad que se han patentado, que han salido después kits, no en forma de espectrometría de masa, sino en forma de anticuerpos. Perfecto, esto también son contribuciones a la clínica. A veces pensar en que tenemos que hacer lo mismo que hacemos en generación de conocimiento en el hospital, pues a lo mejor no es posible porque los objetivos son diferentes. Está claro. Bueno, pues si queréis añadir alguna cosa más, si no, alguna pregunta que tengan los asistentes. ¿Sí? Sí, la verdad es que después de llevar aquí muchas horas, uno se da cuenta de que estamos muy cerca ya, de que lo que se están pidiendo los ponentes va a estar dentro de un año o dos. En la infraestructura que tenemos en Cataluña, donde datos que ahora se utilizan básicamente como investigación, por lo que veo, van a ser utilizados clínicamente. Por eso, con estos fondos europeos, aparte de fondos, digamos, para investigación, han llegado, está el proyecto Únicas, está el proyecto de genómica, y todos estos datos que ahora están en instituciones para uso solo de investigación, en un año o dos tienen que estar, porque los fondos europeos obligan a eso, a pie de cama. Y ahí la pregunta que les hago, ¿alguien está pensando o han pensado cómo se va a gobernar todo esto? Porque parece que puede haber una duplicidad. La última intervención me ha gustado mucho en el sentido de decir, ¿para qué lo vamos a utilizar? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿No? Esta reflexión en el ámbito catalán, ya que todos ustedes están aquí básicamente representando, ¿se está haciendo? Esa es la pregunta. ¿Quién se atreve? A ver, completamente, es decir, tanto digamos, hace pocos días estaba hablando, por ejemplo, el Departamento de Salud ha nombrado una persona específica para todo lo que es la implementación y desarrollo de lo que es medicina personalizada dentro del Departamento de Salud. El tema de datos, la iniciativa antes también de mañana se presenta cuestiones relacionadas con el hub de terapias avanzadas y también hay todo el tema del centro de terapias avanzadas. Es decir, todo esto corresponde a un análisis que se está haciendo por parte de los responsables de la gestión de salud, de cómo se va a implementar, de cómo se va a conseguir gestionar y de cómo de alguna manera van a ver los flujos tanto de información como de decisión y también los flujos, podríamos decir, de transparencia y ética relacionados con información, podríamos decir, sensible, porque es información de pacientes, etcétera, que tiene que coordinarse y que tiene que, en ciertos momentos, trabajarse. Entonces, me consta que esto está en estos momentos, digamos, hay la parte más visible de pues, infraestructuras, de proyectos, etcétera, pero hay una parte muy importante de cómo desde los responsables de salud se va a ir implementando, al menos aquí en Cataluña, todos estos procesos. ¿Puedo añadir un poco a esto? Yo creo que eso es la línea que toca, ¿no? Y es, y es, y, 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 es, y,
quizá aquí lo que nos ha faltado, o comparado con otros países donde la medicina personalizada y más concretamente la genómica, que es lo que más conozco, es quizá alguna iniciativa aquello hallmark, ¿no? Una iniciativa con mucha financiación icónica que realmente ayudara a mover esto adelante, ¿no? Como puede ser Genomics England o France Genomics, es decir, alguna iniciativa que realmente tenga un gran consenso, una gran financiación y donde todos los actores pues trabajen conjuntamente con un objetivo muy concreto. Y aquí creo que hay mucha financiación, somos muchos actores, pero aún nos falta esta coordinación todos hacia un mismo reto y con una financiación adecuada, ¿no? Que sé que es complicado, pero comparándonos con otros, pues aquí quizá nos ha faltado de momento esto. Sí. Creo que aquí falta otra silla, y es la de la empresa. Vosotros habéis estado hablando de la generación de conocimiento, pero luego... Pulse el... Sí. Manténgalo pulsado. Vale. Ahí, ahora. Vosotros habéis estado hablando de la generación de conocimiento. Sí. Pero falta la correa transmisora a la aplicabilidad, que es la empresa. O sea, Exacto. que faltaría aquí otra silla, que fuese la empresa, que haga la traslación de lo que vosotros estáis descubriendo a equipos point of care, a pequeños aparatos más pensados en una utilidad concreta, como pueden ser los point of care. Ahora contestarán, pero a continuación, después del café, está la mesa de las empresas, ¿eh? No cabíamos todos. Aquí estamos separados. Lo hemos querido hacer así, ¿eh? Sí, Son sí. distintas, pero efectivamente es fundamental y para eso está esta jornada, el diálogo, ¿eh? Entre centros. Sí. Es un matchmaking event de centros de investigación con las empresas y ahí estamos. Yo quería añadir aquí una cosa, es precisamente por la parte de Eurecat, ¿no? Somos un centro tecnológico y intentamos, ¿no?, hacer este push, este puente entre la generación de conocimiento y la empresa. Y tenemos ahí muchos retos y iba a decir, hay una mesa solo para hablar de eso. Y para añadir, ¿no?, pues desde la infraestructura, ¿no?, de la ICTS o Mixtec, igual que las otras ICTS de España, es decir, es parte de nuestra misión dar este soporte de innovación e investigación a la empresa. Es decir, esto es una cosa que el Ministerio nos impulsa a hacer. Y como se ha comentado también en la sesión anterior y se comentará seguramente en la siguiente, empiezan a haber herramientas muy potentes, ¿no?, público-privadas, como los retos, por ejemplo, que permiten embarcarnos en estas colaboraciones. Bueno, al final, un poco para terminar, al final es lo que también estábamos diciendo. Aquí, bueno, los que generamos los datos y los que los analizamos y tratamos, al final podemos obtener un cierto patrón de metabolitos, un cierto perfil de proteínas o un biomarcador específico, y eso ya hay que trasladarlo a un TRL más alto, empezar a decir cómo se puede, para hacerlo un poco más sencillo en la práctica clínica, o cómo se puede sensorizar, meter en un sensor, o cómo se puede hacer una maquinita que te detecte eso de una forma más sencilla. Está claro que esto, luego la escalabilidad y el subir en TRLs, bueno, es como decía Nuria, esto hay que ir, tenemos que ir también avanzándolo y redirigiendo hacia este tipo de esto. Pues nada, muchas gracias a todos y bueno, pues un placer.